fue el resultado de un contrato firmado, pagado y ejecutado en una clínica. Mi existencia no comenzó con amor, sino con una transacción. Con estas palabras, la infancia de Olivia Maurel emerge como una herida y una historia necesaria de ser contada. Hija de un acuerdo mercantil, hoy se levanta contra la maternidad subrogada. Te invito a conocerla a través de su último libro, ¿Dónde estás, mamá?, publicado la semana pasada en Francia. Ahora bien, ¿qué es la maternidad subrogada o el alquiler de vientres? Es la práctica mediante la cual una mujer accede a gestar a un niño que, una vez nacido, será entregado a otros destinatarios según lo pactado. Puede tener el carácter comercial cuando hay remuneración o simplemente un carácter altruista, comillas, es decir, sin pago, aunque ambas formas comparten una misma lógica. El cuerpo femenino se convierte en un instrumento de gestación con fines contractuales y el hijo, por su parte, se convierte en un objeto a vender o un objeto a regalar, según el caso. Involucra la disociación entre gestación, parto, maternidad y crianza. En varios países es una práctica legitimada institucionalmente por medio de regulaciones legales y contratos civiles. Te preguntarás quizás por qué te hablo de este tema en este momento específico. La respuesta es sencilla, porque en Chile, durante las últimas semanas, ha estado avanzando con fuerza en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de origen políticamente transversal que busca prohibir y sancionar la maternidad subrogada en todas sus formas. El proyecto modifica normas fundamentales del Código Civil, del Código Penal, la Ley de Adopción y el Código Sanitario y establece la nulidad absoluta de cualquier contrato de subrogación. Eleva además las penas para intermediarios, médicos y todos quienes financien o promuevan esta práctica. Incluso se introduce como delito la venta de niños y se penalizan los casos de explotación o coacción de la mujer que se embaraza. En la comisión han expuesto expertas como la profesora Simona Canepa, de la Universidad Finisterra, quien señaló que aunque la maternidad subrogada no está permitida en Chile, sí se está realizando, por ejemplo, por parte de chilenos en el extranjero. Esta iniciativa de ley, como puedes ver, es una buena noticia para los derechos de los niños y de las mujeres, por lo que es imprescindible estar atentos y darle seguimiento y, obviamente, pedir a nuestros diputados la celeridad en la tramitación. La razón para abordar esta cuestión no es meramente legal. Detrás de la subrogación hay realidades humanas y éticas que merecen ser vistas con atención y respeto. Miremos brevemente la realidad del niño y la realidad de su madre. Primero, la realidad del niño. Cuando un ser humano es concebido y gestado bajo un contrato que mandata su entrega, se le está tratando como objeto de una transacción. Por más que se recubra el proceso con términos como acuerdo o colaboración, la estructura de fondo es la de una compra-venta. En efecto, hay una parte que encarga, una parte que produce y un bien, comillas, en este caso un niño, que se entrega. Esto vulnera de manera inequívoca el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y además en nuestra propia legislación interna. La separación planificada al nacer, ese acto de arrancar al recién nacido de la única figura materna que ha conocido durante sus 9 meses de existencia, no es inocua. Deja profundas huellas que la psicología perinatal identifica como posibles gatillantes de traumas, inseguridad, ansiedad o rupturas en la construcción del apego. En este punto, las palabras de Michael Sandel cobran una fuerza especial. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay vínculos como el que une a una madre con su hijo que deben quedar sustraídos de las lógicas mercantiles. El Papa Francisco ha sido igualmente claro. Ha dicho que la subrogación es una práctica que vulnera tanto la dignidad de la madre como la del niño y que suele explotar la vulnerabilidad de mujeres pobres. Por su parte, Bernardo García, director ejecutivo de la Declaración de Casablanca, lo formula en términos de una defensa integral de la vida. No podemos, dice García, permitir que la primera relación de un ser humano con el mundo esté contaminada por las lógicas de producción. Segundo, la realidad de la mujer. La subrogación convierte el cuerpo de la mujer en un recurso, en una incubadora temporal al servicio de terceros.
En efecto, alquilar el vientre de una mujer es tratarla como un mero medio para un fin y no como un fin en sí misma. Esto atenta contra su dignidad intrínseca. Desde una perspectiva personalista, en efecto, esto es inaceptable. La persona humana nunca debe ser utilizada como un mero instrumento, por noble que parezca el objetivo. Las investigadoras chilenas Simona Canepa y Javiera Belolio lo han expuesto con claridad. Esta práctica trivializa el cuerpo femenino, lo reduce a su capacidad reproductiva y lo expone a presiones económicas, jurídicas y emocionales que ponen en tela de juicio la autenticidad de ese supuesto consentimiento. Todo lo hasta aquí dicho, sin embargo, es compatible con reconocer que el deseo de ser madre o padre es profundamente legítimo y noble. El dolor de la infertilidad que sufren muchas parejas es un dolor real y que merece nuestra empatía y nuestro respeto, así como políticas públicas que acompañen y apoyen a quienes la padecen. El punto es simplemente que hemos de reconocer un límite ético ineludible. El hecho de que tal deseo sea legítimo y noble no lo convierte en un derecho. No se puede satisfacer dicha expectativa de paternidad a cualquier precio. Ello porque la realización de un anhelo, por intenso que sea, no justifica vulnerar los derechos de otras personas. El derecho del niño a ser tratado como sujeto y no como objeto, su derecho a conocer su origen y su identidad, y el derecho de la mujer a no ser reducida a un útero en arriendo. Es aquí donde la ética clásica aporta un criterio fundamental. El fin no justifica los medios. Podemos y debemos encontrar formas de responder al sufrimiento que genera la infertilidad, pero esas formas deben ser coherentes con la dignidad de todas las personas implicadas. La adopción ética, por ejemplo, el acompañamiento médico y psicológico, el fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias, en fin, son vías mucho más humanas y que no implican instrumentalizar a nadie. Quienes defienden exclusivamente la subrogación de tipo altruista, sin embargo, suelen argumentar que sin el intercambio económico la explotación desaparece. Pero este razonamiento ignora que el núcleo del problema no es solo el dinero, sino la propia lógica de la práctica. Incluso sin la existencia de un pago, la mujer gestante sigue siendo tratada como un mero medio para un fin ajeno. El niño sigue siendo concebido y gestado para ser entregado. La ruptura deliberada del vínculo entre una madre y su hijo sigue ocurriendo. La ausencia de compensación económica, entonces, no elimina la cosificación de la mujer y la cosificación del niño, solo las maquilla. Por eso la postura abolicionista que hoy sostenemos es clara. No se trata de regular esta práctica, sino de erradicarla en todas sus formas. Esta discusión, además, no puede desligarse de una crítica más amplia a nuevas formas de adultocentrismo. En la subrogación, las necesidades y deseos de los adultos ocupan el centro de la escena, mientras que la perspectiva y el bienestar del niño quedan en un segundo plano. Se asume que el niño se adaptará a la estructura que nosotros los adultos le vamos a imponer, que lo importante es cumplir los deseos de esos adultos que quieren ser padres y que el costo emocional o identitario para ese niño es secundario. Esta mirada refuerza una lógica adultocéntrica y regresiva en lo que respecta a los derechos de la infancia. Por todo esto, el proyecto que hoy se discute en la Cámara de Diputados merece todo nuestro apoyo. No se trata de obstaculizar el legítimo deseo de formar una familia, sino de trazar un límite claro, allí donde se vulneran derechos fundamentales. Al prohibir la maternidad subrogada en todas sus formas, Chile estará protegiendo simultáneamente a las mujeres de la instrumentalización y a los niños de ser tratados como mercancía. La voz de Olivia Maurel, con la que comenzamos esta reflexión, no es la única. Hay muchas otras, menos conocidas, que relatan historias similares. Hijos que crecieron sabiendo que su existencia comenzó como una compraventa y mujeres que tras entregar a su hijo a terceras personas experimentaron un profundo y silenciado desgarro existencial. Todas estas historias apuntan a una misma conclusión. La subrogación, lejos de ser una solución humanitaria, abre un infinito campo de problemas éticos, legales, emocionales que la simple regulación no puede resolver. Si estás de acuerdo con que el camino frente a esta práctica no está en su regulación, sino en su abolición, comparte esta columna.